En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, y toda la gente que nos está viendo en casa, la Biblia nos da, las Escrituras nos da muchos ejemplos, está plagado de ejemplos de los prodigios y de las sanidades y del poder de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el carácter de Dios Padre, reflejado en el Antiguo Testamento, y el del Hijo y el del Espíritu en el Nuevo Testamento, tiene su propia forma de moverse. Es el carácter de Dios, es su soberanía. A veces obra señales y prodigios y no requiere nada de nosotros. A veces obra señales y prodigios y nos llama nuestra atención. A veces nos pone una condición para que eso se lleve a cabo y Él se mueve de la manera en la que Él quiere. Pero esta tarde vamos a aprender cómo en muchos de los prodigios de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la obediencia antecede tu milagro. Es el tema que te quiero compartir hoy. En muchos casos la obediencia antecede tu milagro, tu sanidad, tu prodigio. La obediencia antecede esto. Mira, en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Segunda de Reyes. Hay algunas lecturas que tenía preparadas para ti, pero decidí que vamos a leer un poquito menos lecturas y vamos a leer un poquito más en algunas de ellas. Mira, Segunda de Reyes 4, en los tiempos de Eliseo, en el Antiguo Testamento, Israel, la historia de siempre, ya era dominada, atacada y fue conquistada por otros pueblos. Aquí fueron los arameos, Aram, ¿verdad? Los arameos. Que por cierto, de ahí viene el lenguaje, ¿verdad? El arameo. Y en los tiempos de Eliseo, en Segunda de Reyes 4, a partir del versículo 1, fíjate cómo el Señor pide obediencia en casos y en situaciones que cualquiera de nosotros, tú y yo diríamos, como que no tiene lógica. Mira lo que dice aquí. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó. Yo estoy viendo aquí Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Si lo ves un poco distinto. Mi esposo, y le dijo Eliseo, mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido, se quedó viuda, hermanos, ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa?, le pregunta Eliseo a ella. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. ¿Qué le dijo? Solo un frasco, poquito, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Y aquí hago una pausa. ¿Ya te diste cuenta, hermano y hermana, dónde vamos? Tú estás en esta situación, te persiguen, te has quedado solo, sola y tienes un frasco de algo valioso. En aquel entonces el aceite de oliva era algo muy valioso. Eso y el grano, con eso hacían la comida, el pan, y usaban el aceite para eso. Tú tienes algo muy valioso y decía que tenía un frasco. Y viene un profeta de Dios y te dice, mira, ¿tú quieres que yo te ayude? Ve y consíguete muchas jarras, hermanos, hermanas, consíguete muchos recipientes grandotes, porque ese es el origen de esa palabra, ¿verdad? Cántaro, odre. Y ponlas y fórmalas y vierte tu aceite. Bueno, esto suena más que ridículo para mí ahorita. A lo mejor suena así para ti. Si tienes un poquito de aceite y te dice un profeta de Dios, forma todos los recipientes y empieza a llenarlos, ¿cuál sería la primera pregunta que tú y yo haríamos? Yo sí la haría. Como, ¿de dónde voy a sacar tanto aceite? ¿No me escuchaste que tengo un frasco? ¿Y tú quieres que forme todo eso? Y sin embargo ella obedeció. Yo creo que cuando tenemos fe en el Señor, claro que obedecemos, pero nuestra mente carnal no deja de hacerse preguntas. ¿O tú sí? Cuando estás esperando un milagro de Dios, ¿tú te haces preguntas? ¿Y cómo va a suceder? ¿Y podrá?
¿Y cómo se manifestará? ¿Y cómo se le va a alargar el pie al chiquito que lo tiene más corto? Y yo quiero ver, ¿habrá trampa? ¿Habrá paleros? ¿Cómo le va a hacer el Señor? Y el Señor nada más te pide obedecer. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Órale. Todas las jarras llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. ¿Ya no hay más?, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Y esta es la unción de Dios, este es el fluir del poder de Dios. Hubieran formado 10, 20, 100 y el Espíritu las llena todas. Pero cuando ya no hubo, la bendición de Dios no se desperdicia, ¿verdad? Por eso en el Nuevo Testamento nos dice que no le avientes las perlas a los cerdos. A mi espíritu viene que eso es lo mismo. La bendición de Dios es muy útil, pero donde hay tierra para tomarla y germinar, pero cuando ya no hay, la bendición de Dios no se echa al suelo, no se desperdicia, tienes que guardarla. La bendición de Dios dice que a través del fluir del aceite se detuvo y la historia sigue. De esto pudo vivir ella, porque le dijo a Eliseo, y lo puedes vender. Pero tenemos que obedecer, ¿verdad? No parece lógico, hermano y hermana, no es lógico como Dios hace las cosas. No es humanamente posible, es ridículamente fuera de lugar. Y sin embargo el Señor te pide, y a mí también, obedece. A veces el Señor lleva a cabo la sanidad y la liberación y el milagro y lo que tú estás necesitando y esperando, me consta que lo lleva a cabo porque yo soy testigo del poder de Dios, pero a veces te pide obedecer, no cuestiones, no lo pienses con tu mente, porque nuestra mente no nos da, solo hazlo. ¿A poco no te pide el Señor? Solo párate enfrente y habla, solo ve allá y ora. Solo pon las manos y tú ves cómo va a suceder, solo hazlo. Así le decimos a nuestros hijos. Solo obedéceme, les decimos. Bueno, yo les digo a los míos, ¿verdad? Ya están en edad de cuestionar y así lo hicimos todos. Pero a veces uno les dice y uno lo piensa, yo sé por qué te digo las cosas. Les decimos y nosotros somos padres malos y les damos cosas buenas a nuestros hijos. Malos porque nos equivocamos mucho. ¿Y qué les decimos? Obedece. Y así nos dice el Señor, ¿verdad? Si tú supieras la bendición que tengo para ti, obedece, solo hazlo, camina. Mira otro ejemplo, ahí mismo con Eliseo. Está padrísimo el capítulo 4, Segunda de Reyes 4. Está bien padre, ¿eh? Léelo en tu casa, te lo recomiendo. Segunda de Reyes, todo el capítulo 4 y el 5 que lo quieres leer. Pero en el segundo ejemplo, que es en ese 4, a partir del 42, con el mismo Eliseo, profeta de Dios, ¿te acuerdas? El de la doble unción. Hubo hambre en esa zona, había hambre en el territorio, como suele suceder. Otro día un hombre de Baal-Salisa le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco. No te leo lo anterior para no alargarnos, pero había hambre. La tierra no daba fruto, había poco. Le trajo un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo, porque se lo trajeron a Eliseo, dénselo a la gente para que coma. ¿Qué?, exclamó el sirviente, ¿alimentar a 100 personas con solo esto? Así decimos tú y yo, ¿verdad? ¿Qué? Pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Vas a hacer esto con tan poquito? ¿Cómo vas a alimentar a 100? ¿Te acuerdas de la multiplicación de los panes en el Nuevo Testamento? De los 4,000 y de los 5,000. Pues mira, este es su análogo. Si tú no lo sabías y no te acordabas, aquí está en Segunda de Reyes 4, casi terminando el capítulo 4. Este es la multiplicación de los panes en el Antiguo Testamento. Pero Eliseo reiteró, dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor, y cita su palabra, todos comerán y hasta habrá de sobra. Y él lo decretó, un saco de grano, ¿y cuántos panes? 20.
y se alimentó mucha gente y seguramente sobró. Este es el milagro de la multiplicación. Más de uno se cuestionaría, como este sirviente, ¿cómo va a suceder? Sí, tal vez yo lo hubiera cuestionado. Tú con tu mente lo hubieras cuestionado, porque nos encanta quitarle el crédito a Dios y nos encanta pensar que Él es un Dios, decimos de boca, todopoderoso, pero no creemos que Él es todopoderoso. A mí me sucedía. Yo lo decreto, pero no lo creo. Pero cuando uno empieza a experimentar el poder de Dios, uno empieza a darse cuenta que donde tú terminas, el Señor comienza. Amén. Donde tú llegas y ya no puedes, Él es experto y le encanta arrancar ahí y moverse hacia adelante. Donde tú ya no puedes, el Señor comienza. Así le gusta a Él. Él es Dios sobrenatural. Otro ejemplo, ahí mismo en Segunda de Reyes, y vamos a ver algunos del Nuevo Testamento, con Eliseo. ¿Te acuerdas de Naamán, el comandante del ejército? Ahí mismo en Segunda de Reyes 5, capítulo 4, ya nos movimos al 5. Empieza desde el versículo 1. Te voy a leer solo un poquito. Aram, el rey de Aram, tenía un comandante de su ejército que se llamaba Naamán. Ya habían conquistado Israel, ya habían dominado Israel, y como toda conquista, apañan, toman las cosas de valor y se llevan a la gente, y ya se habían llevado a gente cautiva, y entre ellas estaba una muchachita, no lo vamos a leer todo, que fue a dar como ayudante, sirvienta a la casa de Naamán y su esposa. Y Naamán era un poderoso guerrero del ejército, todo esto viene en la palabra, pero tenía lepra, ¿verdad? Y esa enfermedad era de muerte. Poderoso guerrero, le dio muchas victorias al rey de Aram, pero tenía una enfermedad que nadie, ni todo su poder, le podía quitar. Entonces la historia, vamos a irnos al versículo 9, pero la historia dice que esta sirvienta, esta muchacha que ayudaba a su señora, esposa de Naamán, le dijo: ay, si mi amo fuera con el profeta de Samaria, Eliseo, lo sanaría. Y este comentario rebotó en muchas partes, y la esposa seguramente se lo dijo al esposo Naamán, y Naamán se lo dijo al rey. Fíjate que hay una muchacha que dice, y el rey, eso lo puedes leer ahí, y el rey de Aram, ¿qué le dijo? Lo parafrasea aquí, ¿verdad? Tierra conquistada, yo le voy a hacer una carta al rey de Israel para que te reciba y te sane. Y así dice la lectura, ¿verdad? Le envió una carta y le dijo: ve a verlo, aquí te mando a mi comandante del ejército, sánalo. Y lo leyó el rey de Israel y dijo: pues, yo no soy sanador. ¿Querrá guerra? Dice, ¿por qué me ordena algo que sabe que no voy a poder? ¿Estará provocándome? Entonces lo que te quiero leer a partir del versículo 9, que es lo importante. Este Naamán, poderoso guerrero del ejército, fue a ver a Eliseo porque así se lo pidieron. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra, claro, ¿verdad? Pomposo, y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo, del profeta de Dios, del que decían que lo podía sanar. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Ni lo recibió. Poderoso guerrero va a la puerta con sus caballos y jinetes, y ustedes saben cómo nos movemos y nos movimos en el pasado, ¿verdad? Tenemos poder, tenemos autoridad y nos gusta la pomposidad. Y entonces se paró y dijo: por lo menos este profeta va a abrirme, va a recibirme, y dice la palabra más adelante, y va a orar, va a mover su mano y yo voy a sanar. Vengo por una orden de mi rey, me sana y me regreso. Él pensó, pero Dios no se mueve así. Y él quería, entre otras cosas, que lo primero que pasara con Naamán era que seguramente que se humillara, que le bajara 2 rayitas. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Eliseo le mandó el mensaje, ya lo leímos, ¿verdad? Ve y lávate 7 veces. No le dijo 1, ni 2, ni 3. Parece ridícula la instrucción, hermano, hermana. ¿Tú la ves ridícula? Yo sí. ¿Por qué no 2?
¿Por qué no te agachas, te untas agua en la frente? ¿Por qué te sumerges y te levantas 7 veces? Bueno, parece una instrucción para unos niños que están jugando. Pero el Señor te dice, ¿qué? Obedece. ¿Parece fuera de lugar? ¿Parece ridículo? Sí, obedece. Se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocar el nombre del Señor su Dios y me sanara. Se fue muy enojado. Él iba con una necesidad. Vaya, hermano, imagínate tener lepra. Y bueno, hoy hay tratamientos, pero en aquel entonces, aislado y morías. Te ibas deshaciendo a pedacitos, porque ya ven que eso es Fue por una necesidad, fue por su milagro, pero el orgullo pudo más y se regresó enojado. Sin el milagro ya se iba a su casa. Sus oficiales, gente de abajo, fíjate, que a veces tiene más sensatez, ¿verdad? A veces los que tienen autoridad, los que tienen algún liderazgo o tenemos, ¿verdad? A veces dejamos de ver muchas cosas. Y la gente más sencilla que está operando desde abajo donde no se ve, tiene más sensatez en el espíritu. Espero que no nos suceda, pero sucede. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Señor, si le hubieran pedido algo difícil, ¿no lo habría hecho para que sane? Lo que le diga, hágalo y va a sanar, porque ya conocían de la reputación del profeta de Dios. Le dijeron, si le hubiera pedido algo difícil, no lo habría hecho. Yo te pregunto, hermano, hermana, si el Señor te pidiera algo muy difícil para obrar lo que estás esperando, ¿no lo harías? Si te pidiera hacer cosas difíciles, ¿no las harías? Yo sí. Y a veces te pide cosas bien fáciles, para la gloria de Dios, bien fáciles. Y a él también. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás, le dijeron sus súbditos. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Y lo de después está padre, porque él regresó y dijo: ahora sé que su Dios es el verdadero Dios. Si el Señor te pide algo que hagas, te pide que hagas algo aparentemente difícil para obrar con poder en tu vida, ¿no lo harías? ¿Yo no lo haría? Y si lo que te está pidiendo es bien fácil, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hago? En el Nuevo Testamento, ya vamos avanzando. En Juan 9:6, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Hay muchos ejemplos de la sanidad de Jesús. Y a veces dice la palabra que lo hacía ella, a veces le decía a la gente: ¿qué necesitas? A veces la gente gritaba y le decía: Jesús, hijo de David, ¿verdad? Ten compasión de... O sea, a veces la gente pedía, gritaba su necesidad. Otras veces Jesús llegaba y preguntaba: ¿qué necesitas? Otras veces llegaba: ¿tú quieres ser sano? Otras veces hacía y no decía nada. Él es soberano. Pero mira, en muchos casos de sanidad, como en Juan 9:6, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Y yo me pregunto: bueno, Señor, tú tienes poder para decir una palabra y sanar. Tenemos ejemplos en la Biblia. Y yo me pregunto, que siempre me pregunto, gracias a Dios, ¿y por qué no le dijiste una palabra? Recobra la vista y ve. O nada más que le hubiera dicho: ve. ¿Por qué hiciste lodo y escupiste? Ahorita voy a comentar algo. ¿Y por qué lo mandas a que se lave? Nada más dile: ve y ya. Pero Dios, que es soberano, tiene un plan para la sanidad de cada uno, es distinta y no se parece a la del otro. Y a él le dice:
después de hacerle lodo con su saliva, ve y lávate. Este ciego tenía que obrar en fe y obedecer para ver la segunda parte de la primera parte fue una instrucción y venía poder de Dios, pero la otra mitad de su sanidad dependía de que él fuera y obedeciera, se lavara y regresó viendo. Y a veces yo necesito algo y tú también, y el Señor nos dice en su palabra que quiere proveernos, que quiere hacernos el prodigio, el milagro, que quiere sanarnos, y Él nos da poder de lo alto y nos dice: ahora tú ve y haces la segunda parte de la sanidad que he decretado, depende de ti, y tú no vas y yo tampoco. Si tú estás necesitado y yo también, y lo que nos pide, dice la palabra, si nos pidiera algo difícil lo haríamos, y no te está pidiendo algo difícil, pero a veces te pide que tú estés involucrado en tu sanidad. Yo lo veo muy claro ahora. La segunda parte de la sanidad en muchos casos depende de que ejecutes la instrucción que el Señor te ha dado, y es específica. Y yo me pregunto por qué hace lodo, pero ahora que he estudiado un poquito más, porque si no lo sé lo investigo, y si no le googleamos, y si no preguntamos, y la palabra hay que escudriñarla, ¿poco no? Cuando uno investiga, yo digo, bueno, Señor, vaya forma de sanar. Si yo en mi casa dejo un vaso de agua y uno de mis hijos quiere tomar agua, me dice: ay papá, ese ya lo usaste, y lo hace en un lado. Yo digo, como que escupir y hacer lodo y ponérselo en los ojos de la gente, como que suena muy cochino. Yo pienso, hermano, creo que no me equivoco, suena, ¿verdad? A ver, ahorita que venga un hombre de Dios y haga esto para sanarte, estás a la expectativa, pero a la hora que ves eso, yo creo que te das la vuelta en la fila y que le llegue el siguiente, si alguien empieza a hacer saliva. Pero hay que recordar que en aquel entonces, ahora lo sé, en aquellos tiempos de los patriarcas, pues un hombre podía tener varias mujeres y por tanto varios hijos distintos. Y cuando venía el reclamo de las herencias, pues yo creo que como ahora, llegaban 5 a decir: yo soy el primero. Así pasa hoy, y poquito dinero se deja. Imagínense antes, porque no sabía quién había sido el primogénito, y la palabra dice que la herencia para el primogénito, incluso en Israel mismo, era mucho mayor, doble o más. Entonces llegaban 5 a decir: yo soy el primero, y la costumbre, lo puedes ver en la historia, lo puedes googlear y lo vas a encontrar, se acostumbraba que Dios se revelaba a través de la sanidad por la saliva. Entonces cuando llegaban varios a reclamar la primogenitura y había algún enfermo, a través de la saliva ponían sobre el que estaba enfermo y sanaba por aquella saliva del primogénito. Era una costumbre de los patriarcas. Ahora lo entiendo, ¿verdad? ¿Verdad que ahora se entiende por qué Jesús sanaba con la saliva? ¿Qué estaba queriendo decir a los de su pueblo con sus mismas costumbres? Yo soy no solo el primogénito, sino el unigénito. Yo soy el verdadero hijo. Pero ahora lo entiendo, ¿verdad? Señor, ¿por qué sanabas con saliva? Vaya manera de hacer la sanidad. A su pueblo lo sanaba usando, como siempre lo hizo muchas veces, sus mismas costumbres. Porque ese es el contexto. Era una forma de decir: yo soy el único Dios. Yo vengo avalado de parte del Dios Altísimo. En fin, hizo como 2, 3 milagros con saliva. ¿Pero qué instrucción le dio? Ve y lávate. Otro ejemplo, en las bodas de Caná, Juan 2, 7 al 8. ¿Vamos bien, hermanos? No todos los milagros los hizo así, pero muchos los hizo así. Jesús les dijo a los sirvientes: ¿te acuerdas que faltó el vino? Y ahí estaba ya María. Y María, que sabía por la verdad espiritual revelada que su hijo era el Hijo de Dios, dijo: ¿qué? Ayúdales. Y Jesús le dijo: todavía no es el momento. Y ella como que no, yo le dijo: como decía el chavo, por eso digo, hagan lo que él dice. Todavía no es mi momento. Por eso digo, hagan como él dice. Y los empleados vinieron y les dijo Jesús: llenen las tinajas con agua. Tenían varios odres, la Biblia describe para qué se usaban. Les dijo: llénelas de agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Otra vez, ¿verdad?
un milagro que parece raro. Yo creo que más de un sirviente, si yo soy uno de los que está ahí y falta el vino y alguien me dice llénelas de agua, yo empiezo a pensar en mi mente, ¿y qué trampa va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué tiene guardado bajo la manga? ¿Cómo va a mentir? Porque estamos pensando con nuestra mente, pero el Señor una vez más nos enseña, haz lo que yo te digo. Si es llénalas con agua, llénalas con agua. ¿Pero qué vas a hacer? Yo sé. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo sé. ¿Cómo me vas a impactar? Que yo sé. Llénalas con agua. Y yo creo, dice la palabra, que en la medida que tú vas obedeciendo, el milagro está sucediendo. Amén. Eso es lo padre de esto. Yo no sé cómo se transforma, pero yo empiezo a llenar el agua y el milagro está sucediendo. Cuando yo estoy obedeciendo, el milagro está sucediendo. Cuando yo decido a caminar en la dirección de Dios, porque Él me dijo, yo no sé cómo ocurre lo sobrenatural, pero yo empiezo a caminar hacia allá y el milagro empieza a suceder. ¿No me crees? Pruébalo. Pruébalo tú. Y Dios siempre nos llama a otros niveles, ¿a poco no? A mí me ha pedido cosas que por demás se me hacen, yo les podría contar, pero por demás se me hicieron ridículas, fuera de lugar, fuera de todo contexto, y por miedo no las hice. Y seguramente el Señor quería hacer frente a mis ojos un milagro. Nada más me dijo, ponle agua, y en lo que tú la vas llenando, yo voy convirtiendo. Último ejemplo aquí, el paralítico de Betesda. Juan 5 del 6 al 9. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó, fíjate aquí, él no clamó, él no le pidió, no dice la palabra que le pidió, solo Jesús se acercó, él es soberano, ¿verdad? ¿Te gustaría recuperar la salud? Le dijo, yo te pregunto, hermano, el Señor te pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría que hiciera yo el prodigio que tú esperas? ¿Te gustaría tener un bebé cuando no puedes? ¿Te gustaría imponer la mano sobre ese enfermo que tanto anhelas y has sentido carga y que yo lo sanara frente a ti? Órale con esas preguntas. ¿Te gustaría recibir el Espíritu Santo y cuando yo llegue a ti se suelte tu lengua? Yo no sé qué es lo que tú estás esperando, pero el Señor le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Y su respuesta no fue un sí o un no, que fuera lo más lógico, ¿verdad? Yo contestaría, claro que me gustaría. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me mete en el estanque cuando se agite el agua. Ya ven que bajaba un ángel y agitaba y el primero que llegaba, ¿no? Siempre llega alguien antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Si yo soy ese paralítico, porque a lo mejor tú estás paralítico, hermano, pero no de los pies, a lo mejor yo estoy paralítico, a lo mejor es la mente, a lo mejor son las emociones, a lo mejor es nuestra incredulidad, pero el Señor le dijo a un paralítico de nacimiento. ¿Tú has visto a las personas que tienen problema yo te pregunto, que tienen problema de sus pies desde el nacimiento? Yo he visto algunos, bueno, ¿verdad que por falta de ejercitar, cómo tienen su huesito y su músculo? Como nunca se ha ejercitado, pues es un palito, ¿a poco no? Para ti, para mí sería una locura pretender que esa persona se ponga de pie. Si yo soy esa persona y el Señor me dice, párate, yo puedo también pensar, ¿pero qué no me ves? ¿Me voy a parar en qué? Tú podrías pensar eso y yo también, ¿pero qué no me ves, Señor? Ven hacia mí, ¿pero qué no me ves, Señor? ¿Que no tengo dinero? ¿Pero qué no me ves que estoy enfermo? ¿Pero qué no me ves que no tengo trabajo? ¿Pero que no me ves cómo está mi casa? Y el Señor solo te dice, ¿qué? Párate, carga lo que te cargó tanto tiempo. O sea, párate, carga ahora tú lo que te impedía y camina y vete. Pero eso requiere un esfuerzo. ¿Qué pasó por la mente de la persona? No lo sé,
Pero dice al instante, dice la palabra, al instante quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar. Pero se requiere obediencia hasta para esta persona, que a la voz de mando del Señor le dijera, párate, y él se paró. Luego dice la lectura, ¿qué habría en la historia del hombre este? No lo sé, pero si dice la lectura más adelante, unos versículos más adelante, porque lo cuestionaron quién lo había sanado. Y él regresó y vio a Jesús por ahí en la multitud, que se acercó a él y le dijo, ¿qué le dijo? No vuelvas a pecar, porque te puede suceder algo peor. Y entonces yo me cuestiono, ¿qué habría en la vida de esta persona? ¿Por qué Jesús le dijo, en otras sanidades el Señor solo sanó y ya no volvió a ver a la persona? No se dice. ¿Por qué en este caso se le volvió a encontrar y le dijo, no peques más o te podría suceder algo peor? ¿A qué se referiría Jesús? Hay que preguntar en el espíritu y obtener respuestas para nosotros. ¿Se refería que tenía, además de enfermedad, mucha carga generacional y pecado auténtico aunque estuviera paralítico? No sé. ¿Se refería el Señor en que tuvo la sanidad de su alma, pero que si se dejaba llevar podría pasarle algo y el Señor ya no iba a ver por él? ¿Qué podría hacer? No lo sé, pero le dijo, ya no vuelvas a pecar. Pero se requirió obediencia de esta persona para ponerse de pie. Otras veces Jesús sanó sin comentar nada. Traigo más ejemplos, pero no los vamos a tocar hoy por el tiempo. Solo hizo sin decir nada, solo hizo y ya no volvió a cuestionar a la gente. Otras clamaron a Jesús y él fue y lo sanó. Pero mira, hermano y hermana, ya vamos terminando. Familia que nos ves en casa, escucha con atención, por favor. Primera de Samuel 15:22. Para el Señor, yo he aprendido, la obediencia es clave. Para el Señor tu obediencia es todo y lo único que necesita para moverse con poder en tu vida, en la de tu familia, en tu ministerio, en nuestra iglesia, en nuestro país. Ahora yo lo sé bien. Si tú estás sufriendo con la obediencia, el Señor está tratando contigo y conmigo hasta que aprendas bien la lección de la obediencia antes de llevarte más arriba en el ministerio. Antes de pasarte al próximo nivel, el Señor se asegura que tú y yo nos sometamos a toda autoridad y que seamos obedientes, porque Él está formando nuestro carácter y garantiza que si obedecemos a toda autoridad establecida por Él, cuando nos lleve a otros niveles, amén, le obedeceremos a Él. La obediencia para el Señor es clave. Mira, Primera de Samuel 15:22. Pero Samuel, si pensaste que te iba yo a leer Isaías, esta vez no. Y también habla de la obediencia, más que el sacrificio. Pero mira, Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su voz? Te pregunto otra vez, hermano, hermana. Familia que estás viendo esto, joven que estás viendo, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios? ¿O que obedezca su voz? No habla aquí de los papás, jóvenes ahorita, ni siquiera habla de los papás aquí. O que escuche su voz. Y dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y yo me pregunto otra vez, bueno, ¿y la obediencia y la sumisión es lo mismo? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Una antecede a la otra. Tú puedes ser obediente y no estar sujeto o sujeta. No de su cara, de sujeta. Tú puedes ser obediente sin estar sujeto. ¿A poco no, hermanos y hermanas? En tu trabajo, tú puedes estar haciendo tu trabajo siendo desleal e infiel, obedeciendo, pero sin estar sujeto. En la iglesia, con las autoridades allá afuera, podemos estar en obediencia sin estar sujetos. El Señor lo sabe bien, por eso dice esto: la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que la grasa
de los animales que usaban también para que prendiera el fuego. Tu obediencia, y ahorita en el tema de ahora, la obediencia de la que hablo, tú quieres tu milagro, quieres tu sanidad, quieres tu liberación, quieres que el Señor se manifieste con los dones que ya tiene para ti desde tu nacimiento, porque los dones y el llamado son irrevocables. No hay de que ya no quiero este don, Señor, porque me compromete mucho. Ay, tengo sueños y veo cosas de sanidad y de liberación. Hay gente que pasa allá, ¿y cómo le hago con esta pelota? ¿A quién se la aviento? No, es que eso es tu paquete con el que el Señor te formó. Esa es tu misión y tu ministerio. Nada de se la aviento. Si tú quieres que todo eso te lo revele el Señor, yo también quiero. Esa unción lleva un peso, una responsabilidad. Solo tienes que obedecer. Si el Señor te dice entonces, párate y habla, tú te paras y hablas. Canta y adora, tú cantas y adoras. Párate de manos y agáchate 3 veces y hazle así. Así le hago. Ve, pues voy. Yo he visto, y yo creo que tú también, que cuando tú obedeces, el Señor se manifiesta en lo sobrenatural. Finalmente es bronca de Dios, no tuya. Amén. Es bronca de Dios. Él sabe respaldarte y Él sabe resolver la unción con sus hijos. Solo ve, habla, haz. ¿Cómo le va a hacer el Señor? Esa es su bronca. Yo sé resolver mis problemas, hermanos, por gracia de Dios. Por eso soy papá. La mamá sabe resolver sus problemas. Los jóvenes que van creciendo entran a un mundo de responsabilidad y aprenden a resolver sus problemas. Dice el centurión, el ejemplo de mayor fe en la Biblia, el Señor se lo dijo: no he visto fe como esta. Aquí lo vimos el domingo en la prédica, ¿verdad? Un hombre que entendía la autoridad, y porque entendía la autoridad, sabía el poder de Dios bajo esa autoridad. Yo tengo autoridad como papá, y cuando decreto algunas cosas se establecen. Imagínate la autoridad que tenemos en Cristo Jesús si solamente obedecemos. Pon tus manos, las pongo. Decreta que la enfermedad se va, pues decreto que se va. Decreto que la voluntad de Dios se establece en la vida de esta persona, pues lo establezco. Echo fuera en el nombre de Jesús a todo espíritu demoníaco, pues lo he hecho. No se trata de mí, se trata del nombre de Jesucristo, y Él honra su nombre. No te preocupes, Él sabe honrar su nombre y sabe cómo darse gloria. Amén. Mira, finalmente, si tú obedeces, vas a dar testimonio del poder de Dios. Y ya se ha manifestado el poder de Dios en tu vida. Mira, escucha, Lucas 10, del 17 al 19, y con esto termino. Obediencia. Este tema de hoy es que ¿quieres ver lo sobrenatural de Dios? Obedece, hazlo, te conviene. Y es un círculo virtuoso, ¿verdad? Tú obedeces, ves la gloria de Dios, y como tú la ves, tu fe crece, y cuando tu fe crece obedeces más y ves más la gloria de Dios, y es un círculo virtuoso. Cuando los 72 discípulos regresaron, Jesús los había mandado, ¿te acuerdas? En parejas. Le informaron llenos de alegría. Yo te veo a ti, hermano y hermana, así, mira, así venimos al Señor hoy. Yo no sé cuántos, somos más de 70. Pero mira, discípulos que regresamos hoy y le decimos: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Hasta la gente sana cuando ponemos nuestras manos. El enemigo se va cuando lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. La gente es profundamente convencida por tu Espíritu y bautizas en el Espíritu Santo cuando oramos por ellos, cuando los convences, cuando vienes. Así regresamos nosotros contentos de los congresos, de los retiros, del tiempo con Dios, ¿no? Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. ¡Qué alegría! Sí, les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y yo, como siempre, digo: ¿y qué tiene que ver esa respuesta? Pero Dios ya sabe el destino final de todas las cosas. En la eternidad, eso el Señor ya lo conoce. El Señor lo que está diciéndonos es: sí, naturalmente eso es lo que te va a pasar. Todo se va a someter, y le agrega abajo: miren, mira,
Te he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. El domingo aquí nos decía el pastor Mazad, todos nos decía, ¿verdad? Todos, no sobre algunos, todos menos Satanás. No, todos. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Pueden caminar, no te dé miedo donde vayas, ni en la situación en la que te enfrentes. Te van a pedir que vayas a la casa de una persona para que ores por los enfermos, para que ates, plenamente informados, desde luego, con permiso, ¿verdad? Y eches fuera demonios, para que ores por la sanidad, para que ores por la unidad, para que ores en el nombre de Cristo Jesús por una necesidad que necesita un milagro, francamente, por un prodigio. Vas a hablar cosas de Dios hacia la gente, vas a profetizar y las cosas van a suceder. Y puedo seguir y seguir y seguir, porque el Señor dice, sí, eso es natural, todo eso es natural. Vas a caminar entre serpientes y escorpiones, que es una representación de la Biblia de los espíritus demoníacos, del mundo de oscuridad. Ahí vamos a caminar, ahí vas a caminar y no te pasará nada. Y termina, nada les hará daño. La obediencia, yo le puse al tema de hoy, la obediencia antecede tu milagro. Tú necesitas algo sobrenatural de Dios que no sea superfluo, ¿verdad? Y a veces hasta cosas superfluas nos da. Pero tú necesitas del poder sobrenatural de Dios en algo en tu vida. Yo no sé cuál es tu caso, hermano, no lo sé, pero me puedo imaginar, porque si has tenido necesidades como yo, a veces necesito el poder de Dios frecuentemente en mi vida. ¿Tú quieres ver que eso suceda? Estate atento, y cuando el Señor te marque qué tienes que hacer, hazlo. Yo decido hacerlo. Y cuando no lo he hecho, nada sucede, y luego me arrepiento y digo, Señor, pasó el momento y yo tendría que haberme movido en fe y no me moví. Estamos como cuando éramos jóvenes, ¿no? Hijo, es que a mí me gusta ella y le digo, no le digo, le digo, no le digo, y te vas y no le dijiste y no duermes. Y se adelantó otro y agandalló. Bueno, no siempre es ese fin, ¿no? Pero ¿a poco no? Lo haré. Había hasta un programa, lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré. Nada más hazlo, obedece. Y yo creo que si tú y yo obedecemos, veremos la gloria de Dios. Veremos los milagros, las sanidades, lo que vemos en nuestra iglesia, multiplicado. Porque el Señor nos va a mandar fuera seguramente. Esto va más allá de nuestra iglesia. El Señor nos pone en un radio de acción donde hay mucha gente necesitada. Obedece, obedece. Estudia esto, lo estudio, hazlo, ¿de acuerdo? Vamos a orar porque yo creo que esta palabra, no porque yo te la di, hermano, no, por favor. Yo creo que la Biblia tiene poder. Ahí donde estás, ¿te quieres parar? Párate. ¿Quieres estar sentado? Cierra tus ojos, eso sí, para que no te distraigas. Yo creo que la palabra tiene poder, y si el Señor dice que te ha dado autoridad, tema que vimos el domingo, si Él te ha dado autoridad como lo establece en su palabra, autoridad te es dada, tienes que creerlo, pero la autoridad también que se ejecuta, se acciona. Muchas cosas no van a suceder si tú no te mueves en fe, si tú no obedeces. Si el Señor te está diciendo, pon tus manos sobre esta persona, acércate, dile y ora por ella, tú te acercas y oras por ella, lo demás le corresponde a Dios. Si el Señor te dice, ata y echa fuera a este demonio en el nombre de Cristo Jesús, pues tú vas y lo haces, porque tienes autoridad de lo alto. Si el Señor te dice prepárate porque te voy a usar, pues te pones a estudiar, te pones a hacer tu instituto. Que no puedo, sí puedes, porque hay una fuerza de lo alto, del Dios Altísimo, que te lleva de acuerdo a su plan, a lo que tiene preparado para ti. Pero tú muévete, acciona, sigue la dirección de Dios. Que te metes en el ministerio, te metes en el ministerio.
que tienes que ayunar, que tienes que interceder, que tienes que leer la palabra, obedece y verás la gloria de Dios. Espíritu Santo de Dios, bienvenido, Señor, bienvenido, Espíritu de Dios. Yo creo esta tarde junto con mis hermanos que estas sencillas palabras que tú pones en nuestro corazón tienen mucho más poder de lo que parece. Todo el poder de tu gloria embebida en la eternidad la derramas en momentitos de unción sobre nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que esta tarde, Espíritu de Dios, traigas convicción a los corazones aquí presentes y que más de un corazón se convenza que tú eres el Dios Todopoderoso, que le encanta obrar donde nosotros terminamos, le encanta accionar donde nosotros nos topamos y ya no avanzamos. Ahí te gusta arrancar a ti, te fascina lo sobrenatural, tú eres Dios sobrenatural, te gustamos, te apasionamos, te fascina usarnos. Tú puedes decretar con una palabra, pero la verdad es que te fascina incluirnos en tus proyectos. Te fascina que seamos tus iglesias, tu iglesia, que seamos como hermanos, que todo lo hagamos en comunidad, como gran iglesia. Te fascina incluirnos en tus proyectos y te gusta usarnos. Te doy gracias por la autoridad que ha sido decretada y establecida en nuestra vida por el poder de la sangre de Cristo Jesús. No hay redención de pecados sin derramamiento de sangre, y hubo un derramamiento una sola vez y para siempre por la sangre del Cordero, para que yo hoy aquí y mis hermanos tenga yo la autoridad que viene de lo alto para someter a todo lo que se pone contra ti. Tengo autoridad para orar por los enfermos, tengo autoridad para atar y expulsar, tengo autoridad que abarca todas las áreas donde una persona se duele. Tengo tu autoridad a través de tu Espíritu para confortar, para dar ánimo, para dar dirección, para disciplinar. Espíritu de Dios, hoy me comprometo. Yo sé que son palabras sencillas, hermano, pero hazlo si tú estás comprometido. No te importe que el de lado si te escucha. Esto es un compromiso tuyo. Si no estás convencido, pues no lo hagas ahorita, ya llegará tu momento. Pero si tú estás convencido, dile: Espíritu de Dios, yo me comprometo contigo. Acepto tu autoridad, acepto la autoridad que viene por la sangre del Cordero, me envisto con esa autoridad, tomo mi posición y mi responsabilidad, decido a partir de hoy obedecer en todo lo que tú me digas, por ridículo que parezca. Espíritu de Dios, yo decido obedecerte en todo lo que tú pongas en mi corazón, y ato y echo fuera todo espíritu del maligno que viene a ponerme duda y me dice: ¿será de Dios? ¿No será tu mente? ¿No será tu imaginación? Fuera todo espíritu de duda, fuera todo espíritu de incredulidad. Espíritu de Dios, yo te doy gracias porque yo sé que en más de una persona estás poniendo esta convicción que viene de lo alto, y esta convicción va a dar mucho fruto. Te doy gracias por esta tarde. Nos consagramos con la sangre del Cordero, con el aceite de la unción. Ungimos nuestro negocio, nuestra casa, nuestra cama donde dormimos, nuestro vecindario, nuestra iglesia. Nos cubrimos de todo ataque del enemigo. Echamos fuera a todo lo que se pone contra ti. Consagramos nuestra semana, dedicamos nuestro tiempo, ofrendamos nuestra vida como sacrificio de alabanza. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso al Señor.